Hola, hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a aprender lo que son las leyes de los exponentes. Bien, como pueden ver aquí en el pizarrón, tenemos diferentes leyes de los exponentes y tengo la explicación con los ejemplos. Como ya les había explicado en el video anterior, de las partes de un término algebraico, un exponente nos indica las veces que el número o la letra se multiplica por sí mismo. Este exponente puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a revisar estas leyes. El primer caso, cualquier número o letra elevado al exponente 1 va a ser igual a ese número o letra. Ejemplo, 5 a la 1 será igual a 5, x a la 1 será igual a x, 3 a la 1 será igual a 3. Repito la ley, cualquier número elevado al exponente 1 es igual a ese mismo número, porque se está multiplicando por sí mismo una sola vez. De hecho, lo más común es que este exponente 1 nunca esté anotado al lado de la letra o nuestro número con el que estamos trabajando. Y cuando no está anotado, se entiende que ese exponente será 1. Siguiente ley. Cualquier número o letra elevado al exponente 0 será igual a 1. Y tenemos los ejemplos. 5 a la 0 es igual a 1. X a la 0 es igual a 1. 3 a la 0 es igual a 1. Repito la ley. Cualquier número o letra elevado al exponente 0 será igual a la unidad, es decir, a 1. Y este tipo de ley se aplica cuando estamos haciendo multiplicaciones o divisiones y terminamos con un exponente 0 y eso querrá decir que voy a tener un 1 como respuesta. Siguiente ley. Cualquier número o letra elevado a un exponente negativo, como está aquí, a la menos n, podemos convertir ese exponente negativo en un exponente positivo. Y para eso voy a ocupar el inverso. El inverso es escribir un 1, escribir una unidad aquí, en este número o letra que yo tengo, escribo un 1, mi letra o número que está con el exponente negativo lo invierto de lugar. En este caso estaba como numerador y lo paso como denominador. Si fuera el caso contrario, que se encuentra como denominador, lo pasaría como numerador. Y al hacer el inverso, si ustedes observan, aquí es a la menos n entre 1 y aquí 1 entre a la n. Al hacer el inverso, es decir, invertirlos de lugar, mi exponente cambiará de signo. Y tenemos aquí los ejemplos. 5 a la menos 2, hacemos su inverso y nos quedará 1 entre 5 al cuadrado. X a la menos 1, hacemos el inverso y nos quedará 1 entre x a la 1. 3 a la menos 3, hacemos el inverso y nos quedará 1 entre 3 a la 3. Creo que esta es la ley más complicada de todas, donde se hace el inverso y pues aquí está perfectamente ejemplificado, ¿cierto? Lo voy a poner con unas flechitas de color rojo, lo que significa hacer el inverso. La A, que estaba como numerador, pasa como denominador y el 1, que estaba como denominador, pasará como numerador. Acuérdense que cuando tenemos un número solito, para hacerlo fracción, siempre lo dividimos entre 1. Y eso sería el inverso de la fracción. Seguimos. Cuando tenemos una misma base, en este caso una misma letra o un mismo número, y ambas bases están elevadas a un exponente y estas bases se están multiplicando, el resultado será la base elevado a la suma de sus exponentes, como lo podemos ver aquí. Conservamos la base y los exponentes los sumamos en el caso de la multiplicación. Y vemos un ejemplo.
5 a la menos 2 por 5 a la 4. Estamos conservando la misma base. Transcribo mi base y los exponentes los sumo. Menos 2 más 4. Menos 2 más 4, yo sé que me va a dar un 2 positivo. Y mi resultado será 5 a la 2 o 5 al cuadrado, y esto sabemos que nos daría 25. Siguiente ejemplo, x a la 5 por x a la 3. Tenemos la misma base en ambos casos. ¿Cómo se están multiplicando? Aquí nuestros exponentes se tendrían que sumar, es decir, 5 más 3. Y entonces mi resultado me tendría que quedar que es igual a la suma de esos exponentes, y tendría que ser una x a la 8, ¿verdad? X elevado al exponente 8. Se me fue por ahí este ejercicio, pero ahí está. Este sería nuestro resultado. Y simplemente marcamos los exponentes, como lo veníamos explicando, lo sumamos y un resultado será pues esa suma. Nos vamos con el caso contrario. Acabamos de ver la suma. ¿Qué pasa con acabamos de ver la multiplicación, donde los exponentes los sumamos? Ahora, ¿qué pasa con la división? Pues en la división será lo contrario. Si observan, tenemos la misma base, que la misma base es la letra o el número, en este caso es la A, pero ahora nuestros números se están dividiendo. Cuando los estamos dividiendo, conservamos la base y los exponentes los restamos. Vean cómo es el caso contrario. En la multiplicación los exponentes se suman, en la división los exponentes se restan. Y vemos los ejemplos. Tenemos la misma base, 5 a la 6 entre 5 a la 2. La base la conservamos y el exponente resultante será 6 menos 2. 6 menos 2 sabemos que es 4, entonces mi resultado será 5 a la 4 y hago la multiplicación. Ojo aquí que se están aplicando dos leyes, x al cuadrado entre x al cuadrado. De entrada, conservo la misma base, que sería x, y mis exponentes los resto. 2 menos 2. 2 menos 2 me daría un exponente de 0. Y anteriormente, en la ley número 2, veíamos que cualquier número elevado a la 0 es igual a la unidad, es decir, es igual a 1. Dicho eso, nos pasamos a nuestra siguiente ley, donde tenemos una base elevado a un exponente y se está elevando a otro exponente, como lo pueden observar aquí en el ejemplo. A a la n, pero todo este a la n se está elevando también al exponente m. Cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican. Vemos un ejemplo. 5 a la 2, y ese 5 a la 2 también está elevado al cubo. Los exponentes los vamos a multiplicar y la base la conservamos, es decir, quedará 5 a la 2 por 3. Y 2 por 3 sabemos que es 6, nos quedará 5 a la 6. Esto es muy común que pase en álgebra, cuando tenemos multiplicaciones de términos algebraicos. Y aquí tenemos el ejemplo con la letra. Igual hay una combinación de leyes de exponentes. Tenemos la base x a la 3 y está elevado a la menos 4. Los exponentes, como es un exponente elevado a otro exponente, los multiplicamos, x a la 3 por menos 4, y mi resultado me dará x a la menos 12. Como no es nunca recomendable dejar exponentes negativos, hago el inverso, y el inverso de x a la menos 12 será 1 entre x a la 12. Eso es un exponente elevado a otro exponente. Penúltima ley. Cuando tengo una multiplicación de letras y números, o de letras o una combinación, y están elevados todos a un exponente, yo puedo separar ese paréntesis o puedo resolver ese paréntesis elevando a cada uno de mis términos al exponente.
En este caso, a por b a la n quiere decir que a se está elevando a la n y b también se está elevando a la n. Recordemos que esas letras n y m serían exponentes, como aquí en los ejemplos. Y tenemos el caso de 5x y este término está elevado al cuadrado. Entonces, al separarlo, nos quedaría 5 al cuadrado y x al cuadrado. Resolvemos, 5 al cuadrado es 25 y x cuadrada, como es una letra, así se conserva. Y caso muy similar a este que acabamos de ver es el de la división. Tenemos un número o una letra dividido entre otra letra y ambos están elevados al exponente n. Separo mis términos y obtendría a la n entre b a la n. Aquí tenemos un ejemplo, 5 entre x y todo mi término está elevado al cubo. Lo separo elevando al 5 al cubo entre la x al cubo. Resuelvo mi 5 al cubo y me da 125 y mi x al cubo se conserva. Y eso sería todo de nuestra explicación de lo que son las leyes de los exponentes. Ahí se las pongo al final, todas las leyes que son básicas, que las dominen, porque para entrar a los temas de álgebra, muy probablemente se van a topar con multiplicaciones, divisiones de términos algebraicos y tenemos que saber qué va a pasar con los exponentes de esos términos algebraicos. Hasta aquí la explicación, les mando un saludo y nos vemos en clase. Bye bye.